La sed y el agua. Con Raquel Darwech. La sed y el agua. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Nosotros trayéndoles las voces más importantes del momento en torno a todo lo que tiene que ver con la política exterior, con la geopolítica, con la política de nuestro país, con la literatura, con la poesía, con la pintura y también con la fiscalía, que vamos a tener también un approach bien interesante, porque de todo eso es que nosotros formamos opinión. Ahora, yo que soy una mujer de la televisión, tengo 43 años ininterrumpidos en la televisión, le puedo decir que esa media hora o más que tienen los noticieros centrales sobre la crónica roja, que viene siendo Quién mató, y que prácticamente hacen un discurso, una telenovela, una narrativa, yo estoy en contra. Apoyo a todos mis compañeros periodistas, pero trato de que las empresas revisen eso porque realmente les está haciendo un daño enorme. Hay niños, yo tengo nietos, que no pueden ver lo que se está mostrando. Bueno, dicho esto, voy a la senadora más joven de la República Oriental del Uruguay, del Parlamento uruguayo. Me siento muy honrada de tener más años que ella de periodismo y ella de edad, porque recién tenés 38. Sí. 38, como mi hijo menor. Bienvenida, Betiana. Bueno, muchas gracias. Un gustazo estar acá. Gracias por tu juventud, por tu fuerza y por todo lo que tenés que arremeter. Pero como te formaste desde muy joven en la política, como que uno... Tiene el lomo un poco más curtido, ya a esta altura ya hay cosas que tiene bastante procesadas. Eso y algo que yo siempre digo, sobre todo, no solo para esto a lo que yo me dedico, que es hacer política, sino para todas aquellas actividades que a uno les ponen mucho personalmente, que uno le pone el cuerpo, ¿no? Directamente. Bueno, al periodismo le pasa, pero también a muchos artistas, a gente pública por algún motivo u otro, que es además también tener cables a tierra, ¿no? Amistades, círculos íntimos, ese círculo rojo de decir, bueno, pego el grito acá y me contiene, sí. y terapia. Eso seguro. Eso seguro. Eso seguro. Como terapeuta te doy la razón. ¿Qué pasa con esta situación que yo veo? Yo soy muy analítica, no voy a decir crítica, sino analítica. Mucha gente puede pensar que es solo crítica, pero es análisis. Con esto de que un vicepresidente cayera por un colchón, para hacerla fácil así, ¿no? Y que un presidente de la República tenga esta en vilo a la sociedad uruguaya por un canje de una camioneta. ¿Te parece que eso le está dando enjundia a la seriedad, a la política? Bueno, a ver, creo que pasan varias cosas a partir de esto, ¿no? Uno es algo que yo resalto como muy positivo, y es los niveles de tolerancia a la corrupción que tiene la sociedad uruguaya, que cada vez se han ido corriendo y que en el último tiempo, bueno, como que también se empiezan como a relativizar algunas cosas y que también estamos en una época distinta donde todo se sabe, cualquiera tiene una cámara, accedemos al registro de las compras públicas, a las declaraciones juradas de las personas. Entonces, creo que por un lado esto habla de otro momento y de cómo reacciona la sociedad, y la sociedad sigue teniendo, parece, el mismo reflejo en términos de tolerancia con respecto cuando uno se compara con cómo viven. Yo que voy a veces a eventos internacionales, a algunos foros, participo del Parlamento del Mercosur, que funciona acá en Uruguay, pero vemos la vida que tienen en otros sistemas de partidos, otros sistemas políticos, y realmente yo me siento muy orgullosa de poder hacer esta vida que hago dentro de la política en Uruguay, ¿no? Esto de ir en ómnibus a trabajar, de ir a hacer mis compras, mis cosas, de no tener que delegar cuestiones de mi vida personal en otras porque no hay un problema de inseguridad per se, y eso me parece que habla de una ciudadanía que le gusta una clase política cercana. Por otro lado, también es cierto
qué es lo que se amplifica también por parte de los medios. Porque si vos me preguntás, ¿este es un problema de toda la sociedad uruguaya? Bueno, es parte de lo que ha cooptado la agenda pública de estos días, ¿no? La agenda mediática particularmente. Y hay como una insistencia, y esto puede llegar a tener cierta similitud con otros casos, pero en no dejar que esto decante, ¿no? Decir, bueno, el presidente dio a conocer ¿Cómo empieza esto? O sea, empieza a partir de la publicidad de las declaraciones juradas, que fue algo que se legisló en gobiernos del Frente Amplio, ¿no? Uh-huh. Estábamos con Daniel Cayeni en la Comisión Especial de Lucha contra el Lavado de Activos y el Crimen Organizado, con fines de transparencia, y de ahí sale este producto legislativo que amplía a los sujetos obligados a hacer públicas sus declaraciones juradas. Sale de ahí, a partir de eso, bueno, hay esta inconsistencia en el valor. El presidente dice públicamente, bueno, pagué esto, en realidad el valor del mercado es pero pagué esto. Y se construye toda una idea de que todo el tiempo se quiso hacer una suerte de ocultamiento, ¿no? Que además estamos hablando de que acá no hay fondos públicos, que en realidad no es una compra de la presidencia, que quedó bastante claro que era una compra discrecional en términos de decir, bueno, no teníamos un vehículo, no queríamos comprarlo con fondos públicos, lo compré yo. Hubo una serie capaz que de desaciertos ahí, pero creo que hay algo que hizo el presidente que fue salir a dar la cara todas las veces que le preguntaron por este tema, es decir, y eso también creo que es algo bueno, ¿no? Y no depositó la responsabilidad en nadie más que en él, porque él dice, bueno, y si me equivoqué, le pido disculpas a la ciudadanía. Esto hace un video público en sus redes, Yamandu Orsi, ¿no? Creo que también habla de una forma de resolver, y cuando de hecho se insiste con este tema, él define, bueno, perfecto, yo bien material lo dejo, ¿no? Uh-huh. Lo dejo como una señal que creo que también es buena de decir, a ver, si esta decisión que es individual lesiona tanto en términos colectivos a la sociedad uruguaya, bueno, discutamos lo importante, sigamos discutiendo qué es lo que pasa con la seguridad, con la infancia, con el salario, con las jubilaciones, con todo lo que hay para resolver en este país y dejemos a un lado este tema de la camioneta, ¿no? Claro. Está bien. Me parece bien que la gente y los periodistas se informen, me parece bien. No ha sido siempre así. Yo me acuerdo de Sartori gobierno, pasaron 5 años sin no tenía patrimonio prácticamente, claro, Sartori declarado en su declaración jurada, y lo que no hacía era nunca presentaba el de su cónyuge, que es un sujeto obligado porque él es una persona políticamente expuesta. Ahí, cuando el Frente no hace un centro en eso, en su momento, es que lo deja pasar, que no tiene el músculo preparado como para reaccionar rápidamente ante eso. Hay varios motivos ahí. Yo creo que el Frente no lo dejó pasar, y si tuvo publicidad de esto fue justamente porque el Frente Amplio en su momento, desde la oposición, lo denunciaba, ¿no? Primero porque además era un fenómeno que rompía los ojos, un tipo que hizo la inversión que hizo en hacer una interna tan cara como la que hizo Sartori. Era raro que después declarara que no tenía patrimonio, cuando además había toda una cuestión, no digo de ostentación, pero sí de hacer público, bueno, esta cosa medio que de su éxito económico y sus vínculos y su familia, de la isla, ¿no? Más allá de que eso es parte del patrimonio de la familia de su esposa, pero claro, tampoco tenemos como mucha información sobre eso. Ahora, es cierto que a veces en el medio de varias denuncias, algunas te quedan por el camino, se pierden o no tienen por lo menos el volumen que deberían tener. Y esto responde, uno, a veces es a esta cuestión de una agenda tan llena de escándalos como nos pasó, yo creo que el gobierno pasado, que era uno atrás del otro, ¿no? Todos con el mismo viso también como de incongruencias entre lo que se estaba diciendo y qué era lo que pasaba con los fondos públicos. No hubo una reacción, digamos,
no sé si implementada como puede ser Sí. que esté ahora la oposición permanentemente fijando temas en lo público, pero el Frente Amplio lo ve como parte de la democracia el estar denunciando cosas que heredó, por ejemplo, en qué situación heredó al Estado, quiénes Bueno, de son hecho los hicimos, voceros. por ejemplo, el primer año de gobierno, porque también pasa una cosa que es, cada vez tenemos más información y también cada vez esa información queda vieja más rápido. A mí me pasa y a ti te pasará que te dedicas a esto también, pero uno está arriba de las noticias. Y antes, lo que vos revisabas 2 o 3 veces por día, incluso te estoy hablando hace 20 años, Sí, 15 sí. años, no es hace tanto tiempo. Hoy cambió al minuto a minuto. Es decir, una información te quedó obsoleta en un par de horas y todo el tiempo esto de la primicia chiquita o grande, vemos cómo muchas veces termina como en un efecto de captar la atención inmediatamente y tiene una amplitud, a veces una noticia que no es tan importante. Entonces yo creo que nosotros, a ver, entendemos que es parte esencial del juego democrático tener reglas claras y para eso también tener mecanismos de denuncia y sobre todo que la oposición tenga espacios de denuncia, ¿no? Porque eso también es lo que sustenta la democracia, que la oposición tenga una voz en la que seguramente cuestiona el gobierno. Ahora, nosotros, yo creo que tenemos estilos distintos para denunciar y yo sí eso lo defiendo y lo reivindico. Porque mi idea no es la cancelación del otro. Eso para mí no tiene cabida en la democracia. Eso lo está haciendo La ahora cancelación, oposición. la anulación ¿Te y la parece que es el persecución del camino otro. de la oposición? Hay límites que se fueron corriendo que habilitan estas prácticas, ¿no? Por eso yo lo he dicho muchas veces públicamente. Yo hay estilos que no podría defender nunca. Y yo soy una persona que le encanta el debate, siempre soy beligerante cuando tengo que serlo, soy efusiva también muchas veces, porque es cierto que hay temas que te tocan, ¿no? Fibras muy íntimas como para defender. Pero también es cierto que hay límites que uno no pasa y eso lo define uno, ¿no? Contame Por uno. ejemplo, lo personal, ¿no? El Que tú lo has pasado también, el ¿no? insulto personal, sí, nos hemos acostumbrado a tener parlamentarios, senadores de la República que hacen una cuestión como de acoso casi que personal desde el aspecto físico, la ropa, lo que dijeron. Nunca sobre lo de fondo, ¿no? Nunca sobre lo de fondo. Bueno, ahí tenés el resultado de las últimas encuestas. Bueno, a la Porque oposición si le da bien, muy mal claro, la si a la medición. oposición, si al gobierno a Orsi bajó unos puntos, 5 Sí, puntos o algo sí. así, y él no tiene posición, está ahí medio constante, el resto está aniquilando a la oposición. O sea, quiero decir, Sí. la oposición no se puede jactar de este sistema. No es un mérito, No es un mérito, este la acoso permanente. aprobación del gobierno no es un mérito de la oposición. Es decir, está claro que si hay un problema de aprobación al gobierno, yo particularmente que me he dedicado en el último tiempo a pensar mucho sobre esto y a recorrer bastante y a hablar con la gente y a trillar, creo que tiene que ver más con necesidades que la gente siente que están incompletas y que no ve un escenario de concreción tan inmediato como el que le gustaría. Claro. ¿No? Es decir, bueno, si tenés un problema endémico o histórico de empleo en el litoral ya, necesitas soluciones cada vez más rápidas porque la gente tiene cada vez menos paciencia, De ahí ¿no? la visión que yo tengo es Pero tampoco se le puede atribuir esa, y vuelvo a decir, Sí. esa baja aprobación del gobierno a la oposición, porque la gente claramente no está aprobando esta estrategia, y eso ¿no? es más grave todavía porque es una bajada de línea de aprobación a todo el sistema político. Yo creo que eso es para poner nervioso a todo el mundo. Bueno, a ver, creo que Uruguay tiene ciertos mecanismos y fortalezas Con todavía. respecto al resto de Creo América que está genial. No, pero no es solo comparando, porque aparte es muy
fluctuante. Es muy único el caso uruguayo, ¿no? Es de los partidos más viejos del mundo, con una partidocracia muy fuerte en un mundo donde los partidos son cada vez más débiles, con ciertas pautas de continuidad institucional y de lealtad institucional, que es lo que ha caracterizado también a estas transiciones entre gobiernos que son tan estables, ¿no? No es comparable, yo te diría, claro, te comparás con muchos países, sobre todo los caribeños, y decís, bueno, sos el mejor de la clase, sí. Pero yo hablo de otra cosa y hablo mejor de la justamente clase en el continente más desigual del del mundo, mundo. con instituciones muy débiles, con poca confianza en las instituciones también, con otras formas, por izquierda y por derecha, de gestionar lo público también. Entonces, bueno, pero sí creo que Uruguay todavía tiene algunos mecanismos, una cultura institucional que hace que, más allá de que a nosotros y a mí me parece muy bien decir, bueno, che, esto es peligroso, ¿no? O sea, si la gente se cansa de todo, se cansa de la democracia también. Claro, y ahí es donde puede irrumpir estos otros modelos que vienen diseñados desde hace tiempo. Sí, no son importados la mayoría, ¿no? Son manuales importados. Atrás, hay gente que escribió, hay un famoso tecnócrata que vino a la Argentina y ahora se viene a radicar al Uruguay, que lee a estos filósofos y vino a ver si la Argentina y el modelo que habían tratado de implantar está funcionando bien, qué retoques hay que hacer. O sea, la inocencia se terminó. No, y de hecho es muy evidente con todo esto que está pasando ahora, que de hecho hay algunos países que están ya incluso avanzando en legislar sobre la injerencia extranjera en los procesos electorales, porque ya no es la asesoría política para construir determinados tipos de liderazgo, sino es el financiamiento de las campañas, es el financiamiento de los sistemas electorales, es la cooptación de la agenda durante la campaña electoral, y eso está claro que tiene que ver con una estrategia que ha desplegado la derecha, particularmente en América Latina, pero uno lo ve y en Europa pasa lo mismo, ¿no? Las agendas son bastante parecidas las que levantan. Y siempre, y estoy de acuerdo contigo en esto, Raquel, que es en el hartazgo, ¿no? En el, bueno, como todo es lo mismo, puede aparecer alguien distinto que lo haga diferente, claro. ¿no? A mí me preocupó. Igual yo creo que todavía Uruguay está bastante más vacunado que otros países, pero bueno, sí, no, pero somos una rara él nunca va a pasar, no está garantizado. No aplica tampoco. No aplica. Que el presidente haya dicho que el 50% de los uruguayos están de acuerdo con Bukele, que es este presidente que abatió la violencia y tiene la gente toda presa y no sé si... porque van varias veces que el presidente habla del proceso, del proyecto. Sí, en realidad la caracterización de la admiración de Bukele no la hace el presidente, sino que lo toma como un dato, ¿no? Y lo plantea en un momento donde yo creo que está bien que se ponga arriba de la mesa esto, a ver, en este sentido. Nosotros estamos teniendo, particularmente en el Cono Sur, un problema que tiene que ver con el corrimiento de los territorios del narco. Estamos viviendo procesos que vivieron otros países anteriormente. Cuando uno ve hacia dónde caminamos con el sistema penitenciario reventado, con todos los problemas que eso genera, con una reincidencia al tercer año de las personas egresadas del 70%. 70%, Entonces, 7 de 10. Tenemos ahí también procesos que se fueron consolidando hace 20, 25, 30 años en Colombia, en Ecuador, que vimos cómo reventaron después, ¿no? Con un sistema penitenciario que terminó siendo el centro de operaciones del crimen organizado. Claro. Entonces, lo que propuso Bukele en su momento, que yo creo que además tiene todas las características de un líder carismático, esto no es una cuestión de la admiración. Más objetivamente, sí, más descriptivo. Plantea una salida muy efectista, ¿no? En un momento donde también la realidad salvadoreña era muy compleja, donde tú tenías paros organizados por las maras, donde era cierto que la violencia campeaba. Ahora, hay todo un proceso donde Bukele lo que hace es dejar de lado el Estado de Derecho, claro, ¿no? Entonces, eso tiene un límite para nuestras democracias, porque
no es a cualquier precio. Y yo creo que esto incluso la derecha uruguaya lo tiene claro, que es a nosotros no nos gustan estos procesos donde para hablar de seguridad, por ejemplo, bueno, quedamos todos Tiana, pero hay una cosa totalmente expuestos, que miramos todos, miraron los gobiernos del frente, los gobiernos de los otros partidos políticos de la oposición, y es que estamos entregados, o sea, Uruguay es un lugar de pasaje, de instalación. Yo de esto de que los maras se estaban instalando en las cárceles uruguayas tengo tantos años atrás que capaz que tu misma edad de denunciarlo. Claro. Y bueno, pero otra cosa es que parecía que Uruguay no le iba a pasar nunca nada. Las fronteras están libres, no hay controles, ni escáner, nada funcionaba. Entonces yo me pregunto, al final no somos, para que la gente diga, no estoy de acuerdo, pero para que la gente diga son todos iguales. No es que hay que marcar que no son todos iguales bueno, y claro. que van a tomar medidas. Yo me acuerdo con Bonomi, que Bonomi me decía, mira, de Bonomi te estoy hablando, me decía, mira Raquel, y Carrera, me decía, a los capos mafiosos que tenemos en las cárceles, que no son de acá, hay que sacarlos, deportarlos. Yo no lo escuché en nadie más decir eso. Bueno, de hecho ahora, y esto me parece que está muy interesante esto que vos decís, porque gestionar la política de seguridad siempre tiene un componente ideológico. Nosotros debilitamos muchos controles durante el gobierno anterior, ¿no? En esta idea de, bueno, como son inversiones, entonces Fíjate que esto, vengan, ¿cómo vamos a controlar tanto la carga? ¿Me entendés? ¿No? Los camiones sin control la carga. Y estuvimos 5 años prácticamente sin SICTRAC, que era el sistema que controlaba la carga. Claro. Bueno, se debilitó muchísimo el control sobre los delitos precedentes del lavado. Cayó la percepción de riesgo, porque ¿qué pasa? Esta idea de, bueno, pero no molesten a la gente, que la gente necesita invertir, porque como los maya oro son los que mueven la economía, entonces no le hagas la vida complicada. Claro. Bueno, y te encontraste con situaciones, eso, ¿no? De caída en la percepción del riesgo, de menos persecución. Solo en el año 2025 hubo la misma cantidad de condenas por lavado que en los 5 años de gobierno de la calle, ¿no? Entonces, habla de que Sí, ¿qué es lo que falta? Amor, yo sé. Falta también ¿Cómo? ahí, digamos, predisposición para poner las herramientas que ya tenés, porque tampoco tenés que inventar nada nuevo, al servicio de perseguir. Exacto. Algo que yo digo, si eso no está claro para la gente. Bueno, yo creo que eso sí es algo que está ¿Te claro, parece? porque creo que todo el escándalo Marcet tuvo un impacto muy fuerte, y lo de Marcet no es el pasaporte. Yo creo que para la gente simbólicamente lo de Marcet es mucho más, ¿no? ¿Te parece? ¿No será la clase política que lo tiene claro? Yo no estoy segura, y los periodistas y gente. Bueno, no creo que estén lo tengan tan claro el tema. No, y de Marcet. hecho es algo, no solo lo de Marcet, pero esta idea de que, por ejemplo, los delitos de lavado, los delitos, Bueno, conexión ganadera. son delitos contra la sociedad entera. Irrumpe Eso es lo que y no. desaparece. Eso es lo que no queda claro, ¿no? Y eso es algo que ha sido difícil a lo largo de todo este tiempo, pero te diría por lo menos de la reapertura democrática hasta acá, hacer entender que los delitos de corrupción y los delitos de lavado y todos los delitos precedentes, Bien. como los de estafa, defraudación tributaria, evasión fiscal, todos son delitos contra la sociedad, porque esos son recursos pero que donde dejan de entrar. intervienen Banco Central, DGI y organismos del Estado que también estuvieron omisos y que no se hacen cambios que la gente vea. Mira, hicieron un cambio para controlar más. Que están omisos y que ahora sí está la primera estrategia nacional de lavado ya desde el año pasado. Eso es lo que permitió también ayornar y hacer que el trabajo sea más armónico entre los diferentes actores que tienen que perseguir el lavado. Exacto. Nosotros tenemos oficinas con profesionales que realmente uno se tiene que sacar el sombrero en Pero Uruguay. hija, si Fiscalía está con un contador que le prestan, no puede hacer un gran trabajo, Claro. ¿no? Eso es parte de lo que también siempre entra en discusión, ¿no? Bueno, necesitas fortalecer los recursos que vos tenés para investigar. Si yo para hacer una pesquisa sobre un celular
tengo que tener días porque la tecnología no es adecuada, bueno, claramente estoy fallando ahí. Claro. Y claramente hay algunos, particularmente hay algunos ámbitos del Estado donde hay que invertir más para perseguir mejor el delito, ¿no? Yo diría más para prevenir, porque en Claro. realidad perseguirlo después ya es sobre la política de los hechos consumados, Yo ¿no? por otra parte te diría, no me voy a poner en defensora del gobierno actual, pero sí que se han hecho cosas importantes. Muchísimas. Y la gente no lo sabe. Y eso es comunicación. Y eso es comunicación. No es que la ANEP no esté comunicando bien, no estoy poniendo ninguna crítica específica, sino que no hay como ¿viste? Los logros no se conocen exactamente, excepto los que los reciben, que son los que los... Sí, hay un problema a veces de jerarquía en la información, creo yo, pero tiene que ver con esta atomización de información que tenemos todos, Bueno, ¿no? ¿y para ellos qué? Bueno, ¿Qué cambios hay que yo hacer? lo hemos hablado con algunos compañeros. Me imagino, porque nosotros tiene que ser teníamos, preocupante. a ver, nosotros habíamos definido cuando todo esto de las 48, después 63 medidas, eso quedó como 63, es un número muy grande, pero ¿Tú eran... decís del Mides? No, ¿De cuando gobierno? nosotros asumimos Sí, el compromiso en Colonia, el compromiso programático, ¿no? De No, decir, porque también el Mides, cuando dice, yo le decía el otro día, Gonzalo, cuando dice 42 y recién, es sí, mucho claro, tiempo, y aparte hay cuando la gente quiere inmediatez. medidas grandes, medidas chiquititas. Claro, decirle, Pero en vamos realidad, a hacer claro, esto y pero esto. en realidad punto. eran 7 ejes temáticos donde los que siempre priorizamos fueron infancia, porque esto sí, a nadie le queda la duda de dónde está la prioridad del gobierno. Infancia, de alguna forma el costo de vida y el salario, que es lo que tratamos Sí. de mejorar el primer año incluso, y seguridad y Claro. convivencia atados, ¿no? Porque uno no puede pensar en los problemas de la seguridad sin el impacto que tienen en la convivencia y viceversa, porque Sí, ahí hoy salud cuando hablamos mental del y todo problema lo de demás. calle, del problema de salud mental, del problema de las adicciones, Claro. del egreso carcelario, eso tiene un peso relativo en la percepción que la ciudadanía tiene de si se siente más segura o no, que es muy importante. Cada vez más te diría, y sobre todo el efecto que tiene el sistema penitenciario en estas cuestiones de problemas que empiezan como problemas de convivencia y terminan en problemas de seguridad. Cuando son jóvenes, casi todos la mayoría de los presos que son jóvenes. Son la mayoría jóvenes, mayoría. sí. Entonces, ¿con La qué mayoría- tipo de delitos? No todos son asesinos. No, de hecho, en realidad, a ver, cuando uno ve la mayoría de las personas que están privadas de libertad, más de la mitad tienen penas menores a 24 meses. Estamos hablando de un sistema que solo en privación de libertad, tiene casi 17.000 personas hoy, ¿no? Claro. Estamos en las 16.900 casi. Claro. Que mirado Ahora, desde un lugar se puede decir eso es muy positivo, es bueno, exitoso. no, porque en realidad se ha convertido en un círculo irrompible entre calle, consumo, pobreza, Nadie los recibe cuando salen. Es decir, no, hay un paso salen con intermedio. mucho menos Eso oportunidades. que sé que Lenisa está tratando. Pero incluso la sé- gente que sé de estudia, hay todo. gente que, a ver, a mí me pasó de recorrer, por ejemplo, Unidad 5, la unidad de mujeres, que ahora se va a mudar dentro de poquito, y una de las cosas que me decían el grupo de delegadas de las estudiantes universitarias de la cárcel era: vos date cuenta que parece una locura, pero nosotras nunca hubiéramos llegado a la universidad si no estuviéramos presas. ¿Te das cuenta? Y hay gente que realmente sale con una carrera sí. universitaria. Muchas veces tienen que terminar las prácticas afuera, porque obviamente hay como una cuestión ahí para coordinar muchas veces de traslado, de custodia, que no se puede. Pero incluso la gente que sale con una carrera, incluso esa gente tiene dificultades después porque vos tenés un certificado de buena conducta con antecedentes penales. Tenés, sí, toda una vida donde siempre se registra que pasaste por la cárcel. Y Y eso no te lo saca para mucha gente es una condena. Es una condena haber pasado por la cárcel. Entonces nosotros, por eso es que estamos también apostando a los mecanismos liberatorios, la libertad anticipada, la redención de pena por estudio y por trabajo, para que sea un estímulo para que la gente haga algo en la cárcel. Bueno, la suspensión condicional del proceso, porque ¿cuánta gente hay? Y pongo el caso de Conexión Ganadera. A ver,
¿por cuántos millones de dólares es esa estafa? Y están haciendo domiciliaria en Punta del Este, Sí, sí. ¿no? Y sin embargo, muchas veces una persona que rapiña menos de $100 termina con 4 años de pena. Entonces, bueno, ahí tenemos también una dosimetría penal que hay que revisar para evitar que la cárcel sea eso, ¿no? Una máquina de generar más Claro, problemas. es una escuela, ¿no? Una Sí, universidad. sí, ya es una cuestión Ya cuando donde se crean trayectorias ininterrumpidas. Claro, cuando salió el programa de Marcet, profesores de secundaria y de IPA y demás, me decían lo difícil que fue después poder enganchar, entusiasmar a los estudiantes, porque decían, bueno, si se volvió millonario estando un poquito Bueno, unos claro. años en la cárcel. También hay algo de lo que se habla muy poco, que hay un corrimiento de ciertos valores de referencia, porque también el esquema de valores de uno tiene que ver con las vivencias, con su colectividad, Claro, y los valores su entorno. y también los valores que una sociedad promueve tampoco son estáticos, van cambiando, Todo, por todo suerte, está en movimiento, ¿no? Porque sí. la realidad no es estática. Pero es cierto que hay algunos valores de referencia donde, por ejemplo, bueno, sí, claro, cuando el modelo dejó de ser ver a mis viejos laburar siempre y poder, por ejemplo, salir adelante laburando, y pasó a ser que el único que puede pagar las cuentas, y si un vecino se enferma, pagarle un tratamiento o llenarle la heladera de una madre que se quedó sola con los hijos, es el narco de la cuadra. Bueno, estamos en un problema, ¿no? Y la ausencia de un proyecto claro donde no hay posibilidades de movilidad social, donde ya algunas cosas que se hacían anteriormente, que tenían que ver con el acceso al estudio o el trabajo, o de repente dedicarle más tiempo a eso, más esfuerzo, ya no te garantizan ese ascenso o esa movilidad. Se genera también esta idea o este vacío que se empieza a llenar con esta idea de la plata fácil, ¿no? Claro. Jubilaciones y pensiones y salarios muy bajos. Sí, a ver, con primero jubilaciones muy bajas en el momento donde uno, te diría, necesita más del ingreso, porque es cuando Y probablemente además, las empresas suben necesitas inflacionariamente. pagar cuidados, Sí. necesitas pagar medicación. No, o seguramente, una cosa u otra sí, tienen que también, elegir. también, y el alquiler, ¿no? Claro, por eso no les da. Yo creo que todavía tenemos ahí algunos problemas que son bien estructurales, porque en el caso de las jubilaciones y de los salarios, está claro que los gobiernos frente amplistas aumentaron como nunca, y si no hubiera aumentado lo mismo que se aumentaba anteriormente, hubiera sido pero más tenías bajo. el viento de cola, ¿no? Que es lo que se decía Sí, en pero, aquella época. sí, pero el gobierno de la calle tuvo mucho viento de cola, muchísimo viento de cola, años récord de colocación de exportaciones. Pero todo el mundo te va a de decir los la pandemia, mejores. ¿no? Sí, pero cuando salió de la señal más clara fue lo rápido que se recuperó la economía. Sí. En el momento en el que se termina el efecto pandemia, ¿no? Y ahí el efecto pandemia también fue un efecto no deseado, pero que tuvo que ver con una mejor colocación de los productos Mirá uruguayos, lo que ¿no? pienso En a el veces, sí exterior. es cierto. Lo que pienso a Como veces la guerra es que de la Ucrania. pandemia, el Claro. equivalente a la pandemia, es un poco los primeros, lo que el Frente recibe del gobierno anterior. Bueno, es que realmente hubo una narrativa tan fuerte ahí, que Y contra recibimos esa un narrativa, país, claro. recibimos un país que distaba, pero totalmente de lo que se decía en términos, incluso en la transición, porque no es un relato que se construyó desde una editorial de un diario, no, esto en realidad era lo que repetían los mandatarios de un gobierno, que se tenían que hacer responsables de lo que hicieron y que en realidad dejaron un país destartalado, porque, Claro. a ver, con un problema enorme de pérdida en bienestar de las familias uruguayas, con un deterioro enorme de la atención de la salud, con un deterioro de la llegada de la educación, porque si tuvimos que en el primer año de gobierno revincular a más de 2.000 chiquilines, que sí, los fuimos a buscar a la puerta de la casa para traerlos de nuevo a la escuela y al liceo, está claro que la educación, con todos los problemas que tenemos, y siempre decimos, bueno, con estos problemas que todo el mundo habla de la demografía, cada vez son menos chiquilines, ¿cómo te va a costar más
ir a buscarlos, ¿no? Con gurises que tenían hacía años el carnet de salud vencido, con chiquilines que estaban esperando hacía años una operación oftalmológica, niños, niñas que no veían, y que se coordinó rápidamente. Ahora, es una forma de gestionar lo público, primero donde el año electoral se fue el balde, la cadena, todo, porque se abrió la billetera y yo creo que eso ni siquiera ayudó a revertir, pero ¿qué pasó? Dejó muy endeudadas las intendencias, al país en general. Nos encontramos con muchísimas cuentas que no estaban registradas. Bueno, Cardama es un caso, ¿no? Cardama es un caso, la firma de Neptuno es otro, ahora hay algunos proyectos para regular. Bueno, habría que regular qué es lo que se puede hacer y no en la transición, porque esto de a último momento estar asumiendo compromisos de deuda hacia adelante es complejo. Pero ¿qué hizo el Frente Amplio? Cuando asume, nosotros organizamos al principio una gira por todo el Uruguay, que en realidad ni siquiera la hacíamos adentro de los comités de base, la hacíamos en espacios públicos, pues todavía el clima lo permitía, pues sí. fue bien rápido, de en qué estado de situación recibimos al Uruguay. Ahora, esto hubo, sí, y esto lo tengo claro, una intención marcada de no dejarlo ver o de relativizarlo. Porque ¿no? hoy tiene 58% Porque a mí me pasa que de sí, aprobación Luis Lacalle Pou. 48. 48. Bueno, pero con eso perdió las elecciones el Partido Nacional, es decir, no le pudo transferir, él no le Ninguna ha podido, de estas cosas que estás diciendo tú que son ciertas. él no le pudo le ha transferir pegado. nada de esa aprobación a la coalición de gobierno prácticamente, ¿no? Con eso Porque es personal, perdieron. decís vos, y no Bueno, es... porque yo creo que el éxito más grande que tuvo la FLUF fue aislar la figura de Lacalle de la del gobierno. Porque cuando al gobierno le empezó a ir mal, él todavía está... Hay que contratar a la FLUF. No creo. Pero creo que explica también el hecho de ponerlo aparte del gobierno. Y porque Sí, pasó 2 minutos a saludar, por ejemplo. Bueno, y de hecho tampoco no había ninguna cuestión muy incisiva en relacionarlo con la responsabilidad directa de la gestión de la seguridad, de la gestión de lo que estaba pasando en el territorio, las medidas económicas para la pandemia, si funcionaron, si no funcionaron, los consejos de salario. Entonces, y es una política de comunicación muy acertada. Y porque los presidentes frente a... Bueno, en el caso de Lacalle claramente le funcionó, porque si la gente lo está aprobando así, probablemente sea exitosa. Lo que sí creo es que también se le exige distinto a los presidentes frente amplistas, que han sido presidentes que siempre han estado arriba de toda la agenda, porque el presidente del Frente Amplio responde por lo que pasa en los consejos de salario, lo que pasa con el ministro de Seguridad, lo que pasa con la ministra de Salud, lo que pasa con políticas concretas del territorio, hasta con, en este caso de Yamandú, hasta con el Congreso de Intendentes, ¿no? Entonces, creo que también hay como niveles de exigencia distintos. A mí me pasa que hasta el día de hoy me siento en algunos programas y cuando me plantean esto digo, bueno, sí, pero miren que en realidad esta narrativa sobre la pandemia, el efecto pandemia, también hubo recuperación económica y encontramos un país mucho más deteriorado de lo que se decía, y me dicen, bueno, pero gastos de enganche siempre. Yo no hablé de los gastos de enganche, porque eso yo no me quejo. ¿A qué le llaman gastos de enganche? Estos gastos de enganche, estos gastos que se postergan, digamos, por ejemplo, ¿alguien se puede quejar de seguir pagando cuotas porque se construyeron escuelas y liceos? No se quejaron los blancos y los colorados cuando gobernaron. No, nos vamos a quejar nosotros. Claro. Yo no hablo de gastos que son lógicos que se enganchan para seguir pagando. No. Acá estamos hablando de que había facturas afuera del sistema en ACE porque el déficit era muchísimo mayor. ¿Y ahí se está trabajando convenientemente, te parece? Ahí se está trabajando convenientemente. Bueno, ACE hizo una gran auditoría y de hecho una denuncia penal ahora sobre las autoridades que salieron de ACE, porque también, en definitiva, alguien se tiene que hacer responsable de todo lo que pasó con la gestión de los servicios de salud, ¿no? De cómo se tercerizó, de cómo avanzaron los privados para beneficiarse de lo público. Y esto pasó en ACE, pero pasó en un montón de organismos más, que uno veía clarito, ¿no? Había un debilitamiento de la figura pública y la inmediata aparición de alguien que ya lo podía hacer también, ¿no? Y eso estuvo muy presente también, y le cuesta muy caro al Estado uruguayo. Porque el Estado uruguayo es lento, tiene sus procesos.
paga lento con respecto a lo que pasa con los privados, entonces eso después tiene un efecto de sobreprecio muchas veces, Claro. o de un costo mayor para el Estado por el mismo servicio, ¿no? ¿Por qué estás tan... sos optimista de naturaleza, pero ¿por qué crees que saldrá este gobierno airoso? Es que yo creo que en realidad esta este es el falta de primer aprobación. año, este es el primer año que el gobierno empieza a ejecutar su presupuesto, ¿no? Y creo que es un gobierno que tiene todo para salir airoso. O sea, realmente estoy convencida, pero no tiene que ver con la figura ni de uno ni de dos dirigentes, tiene que ver con un esfuerzo colectivo. Yo creo que en realidad, en la medida en la que el Frente Amplio utiliza su mejor capital, que es la cercanía que tiene con la gente, que es esto, ¿no? El Frente Amplio te escucha, las reuniones en los comités de base, en los clubes de barrio, no solo con los Frente Amplistas, con la sociedad civil en general. Bueno, y también esto de tratar de hacer la traducción política de todo este cúmulo de noticias, de cosas que se hacen en la gestión todo el tiempo, porque hay que jerarquizarlas políticamente, ¿no? Yo creo que hay cosas para resaltar. La duplicación de los comedores en secundaria, para mí, es una cosa que debería ser una bandera, pero para salir a levantar siempre, ¿no? Y sin embargo, parece que pasa como Claro, pero ¿de quién es desapercibida. la responsabilidad para que no se conozca y se aprecie? Bueno, en Porque realidad es tanta la noticia vuelvo a decir, banal lo y- hemos repetido hasta el cansancio, sin embargo, uno prende la tele y con todo lo que fue pasando estas semanas que se aprobó, incluso, Bueno, pero la responsabilidad es política. de nuevo Uruguay Impulsa. La responsabilidad es política, la de comunicar bien. No, por eso, pero también te encontrás con que lo que está jerarquizado es la camioneta del presidente. La donó ya, ¿eh? Estaba en proceso de donación. Yo estoy necesitando una. Recién vino un pintor, ¿no? Y me dice, no sé si puedo regalarte esta pintura, Raquel, está tan mal visto. Donación, bien. Bueno, Salud. salud. Por verte más frecuentemente. Bueno, ¿Y cómo por no? ¿Por qué brindas tú? Yo brindo porque soy una convencida de que uno tiene que hacer patria para todos. Por eso. Salud. Salud, amigos. La sed y el agua. Con Raquel Daruech. La sed y el agua.